¿Quieres vender postres pero no sabes qué sabores elegir? Empieza con los sabores que la gente ya conoce, ama y compra sin pensar. Hoy te enseño cómo convertir tres de los pastelitos más populares de las tiendas en postres individuales en vaso para que inicies tu negocio desde casa. Vamos a empezar haciendo la cremita, porque lo más importante de estas golosinas, o sea, es que no le ponen cualquier cremita, entonces te voy a enseñar a hacer una igualita así que va a quedar delicioso. Aquí tengo 100 gramos de malvaviscos y les vamos a poner leche. Esta es leche entera. Y esto me lo voy a llevar al microondas. Yo lo metí 20 segundos, tienes que remover y nuevamente te lo llevas por 20 segundos más. Tienes que ir mezclando completamente así hasta que se deshagan con la leche caliente. Esto, los intervalos que sean, lo llevas, lo sacas, lo mueves y así hasta que se desintegren completamente. Aquí voy a agregar esencia de vainilla. Esta que estoy usando es transparente. Y también le voy a poner un poquito de sal. Cuando yo no quiero que se pinte mucho la crema o quiero que se mantenga el color blanco, uso esencia de vainilla transparente. Si no consigues, o sea, si echas de la normal, pues tampoco es que vaya a pintar demasiado. En total, yo metí esta elaboración 3 veces de 20 segundos, en intervalos de 20 segundos, y la última vez fueron 10 segundos. Y ya que está así todo bien integrado, ahora vamos a añadir aquí azúcar glass. Pasa el azúcar glass por un colador para deshacer bien todos los grumos, que no vaya a quedar ninguno. La cantidad de azúcar puede variar dependiendo de la crema que uses. Esta crema vegetal ya viene endulzada, te sugiero que vayas probando y que la ajustes a tu gusto. Y mira, esto es bien importante, o sea, ya que se integraron bien los ingredientes, tienes que esperar a que enfríe completamente esta mezcla. O sea, de hecho vas a notar que se empieza a poner incluso un poquito pegajosa, está perfecto. Vamos a batirlo con la crema para batir, esta sí tiene que estar súper fría. Yo empecé a batir en velocidad media. Cuando veas que ya se integró bien, ahora sí aumentas a velocidad alta y sigues batiendo hasta que la mezcla esponje y se vea ya todo súper homogéneo. Te va a quedar una cremita así y hace picos suaves pero muy ligeros. Esta crema, o sea, no va a crecer igual que como crece la crema chantilly, va a quedar perfecta para rellenar nuestros vasitos. Ahora vamos a hacer la ganache. En esta ocasión yo estoy usando una proporción de 2:1, es decir, 2 partes de chocolate por una parte de crema para batir. Y yo estoy usando de este chocolate que es muy buen chocolate, pero es un chocolate sucedáneo. Y para este tipo de postres es el que te recomiendo, aunque también para completar, o sea, usé como 20 gramos del chocolate real, pero usa el chocolate que tú prefieras. Esta es la proporción que yo te recomiendo. Y voy a llevar esta crema a calentar. Y la crema para batir sí tiene que estar súper caliente. Muévelo constantemente porque el calor y el movimiento le va a ayudar para que se derrita más rápido. Pero si no logras derretirlo solo con el calor de la crema, lo puedes llevar unos segundos más al microondas o ponerlo en baño María. Y al final te tiene que quedar justo así. Ya la puse en una manga pastelera, te vas a traer tu ganache, te vas a traer los bizcochos, yo horneé mi receta de bizcocho de chocolate y también una de vainilla para armar nuestros vasitos de pastel, pues te vas a traer también tus vasitos donde vas a meter el pastel. Estos siempre me preguntan qué dónde los compro, o sea, generalmente siempre les digo, cuando los compro en tiendas de repostería, incluso les comparto la historia por mis redes sociales de donde yo los compro, pero si no eres de Morelia, te voy a dejar abajo un enlace en la descripción de donde puedes conseguir los vasitos. Yo horneé una receta de pastel de chocolate en un molde de 20 por 30 centímetros y lo voy a cortar en capas.
Y una vez que ya tengo las capas cortadas, voy a usar unos aros de repostería. Yo me guío por el tamaño que tiene mi vaso en esta parte de abajo. Voy a ir haciendo las capas y en la parte de arriba voy a usar un aro un poquito más grande. Y está muy fácil. Cortas el bizcocho de esta forma y lo pones en el vaso. Yo me ayudo con una cuchara para acomodarlo. Pones una capa de bizcocho, un poquito de la ganache y ahora sí, un poquito de la cremita deliciosa. Este sabor de postre es el sabor de pingüino, que es la golosina, el pastelito de pingüino, entonces lo único que voy a hacer es repetir todo el procedimiento en capas. No sé si estos pastelitos los venden en todos lados. Aquí en México los encuentras en todas las tienditas y yo los he visto en películas americanas, pero no sé con qué nombre se vendan en otros países. Ay, no te he dicho, pero esta receta de pastel de pingüino ya la tengo en el canal. Hace años que te la compartí. Ahí está también el paso a paso. Por si quieres verla, te dejo ese video justo aquí. En esta parte de acá arriba, o sea, seguía un poquito de ganache. Le puse directamente la crema porque aquí va la última capa de bizcocho que voy a poner con el aro que está un poquito más grande. Y encima le pongo ahora sí la ganache para terminar. Y ya solo le doy golpecitos de esta forma para que se acomode bien la ganache. Y para finalizar la decoración y que se entienda que es un pastel sabor pingüino, pues le voy a poner la decoración característica de estos pastelitos. Escríbeme en los comentarios cómo los conoces si es que eres de otro país. Aquí en México estos pastelitos se llaman pingüinos y estoy usando la duya número 4. Me encanta cómo quedaron, se ven deliciosos, así es como lucen para vender. Y ahora vamos con el siguiente. El siguiente sabor de postre en vasito que vamos a hacer es el sabor pastel de gansito, que es este pastelito que lleva también mermelada, el bizcocho de gansito y un poquito de la crema. Si quieres, tengo ya la receta aquí en mi canal de YouTube del pastel de gansito, te la dejo también aquí y te la pongo abajo en la descripción. Igual empiezo cortando mi bizcocho en capas. Ya tengo listo mi bizcocho de vainilla, mermelada, la cremita y me traje mi vaso y mi cortador. Y ahora vamos a poner la mermelada. Esta yo la compré, de hecho así viene en manga, la compré en la tienda de repostería. Usa la que prefieras y a mí se me hace más fácil trabajar poniéndola en una manga más pequeña. Y si tu chocolate llega a endurecerse un poquito, simplemente lo pones en baño María o lo llevas nuevamente al microondas. Y ya que está nuevamente fluido, lo ponemos hasta arriba. Y finalmente le pones un poquito de granillo de chocolate.
Y mira esta otra opción de cómo puedes decorarlos. Este es el pastelito en el que nos estamos inspirando a hacer nuestro postre en vasito. Es el gansito y lo que voy a hacer es tomar pues uno de estos para ponérselo, o sea, como para hacer más referencia a este pastelito. Y lo coronamos con el pastelito. Así es como quedaron. Me gusta mucho esta otra propuesta, se entiende perfecto de qué son, se ven deliciosos, así es como quedan. Y ahora sí, vamos con el siguiente. Y con esta misma receta de bizcocho de vainilla te voy a enseñar otra variedad. Aquí en México venden estas galletas que son muy populares, son estas que tienen así malvaviscos, nubecitas, marshmallows, no sé cómo le digas, escriben en los comentarios, yo les digo malvaviscos. Y antes había unas que se llamaban arcoíris, pero ahora sacaron estas y son muy populares y llevan mermelada. Entonces vamos a hacer lo mismo, o sea, vamos a hacer esa versión, pero lo único que voy a cambiar es que voy a pintar un poquito la crema. Y de hecho, hasta aquí quiero hacer un paréntesis para decirte que con los ingredientes que yo te puse, te alcanzan perfecto. Por ejemplo, si hablamos del pastel de pingüino, necesitas una receta de bizcocho de chocolate en el molde, bueno, yo lo hice en el molde de 20 por 30 centímetros y te salen perfecto hasta 7 vasitos de la medida que yo estoy usando. Te alcanzará perfecto la crema y la ganache. De hecho, con la ganache te alcanza también un poquito para cubrir la parte de arriba de los pasteles de gansito. Y de la crema, pues yo hice dos veces la crema porque ahora pues para que me rindiera bien y me sobrara un poquito para terminar los de gansito y para hacer los de las galletas sponge. Pero o sea, con una receta que te di, con las cantidades que te di, te alcanza perfecto así para 7, incluso hasta 8 vasitos. Voy a usar este rosa pastel y le voy a poner muy poquito para irlo pintando. Lo mezclo y es que no quiero que quede un rosa muy intenso, sino muy parecido al de las galletas. Y es que mira, el color de la galleta, o sea, es un rosa pero bajito. Listo, quedó perfecto y ahora a ponerlo en una manga pastelera. Y voy a empezar a armar nuestro pastelito con el bizcocho en la parte de abajo. Y ahora sí le voy a poner crema blanca. Es decir, esta galletita trae dos colores, entonces quería que quedara la parte de abajo rosa, después blanco y la última parte de crema también rosa. Me gusta mucho cómo se ve y el toque final, o sea, estas galletas llevan coco así en el malvavisco, entonces le vamos a poner, yo tengo aquí un poquito de coco, es coco seco rallado. Y la voy a terminar con una galleta y como esta mermelada está muy aplastada, le voy a poner yo un poquito. Y mira, así ya se ven perfectos, ya tienes un postre en vasito para vender, ya tienes un pastel cuchareable, o sea, ya se ve delicioso, pero yo sé que muchas personas van a conseguir el mismo vasito que yo estoy usando que tiene este agujerito porque es para bebida. En el pasado yo he usado otro tipo de vasos que tienen la cúpula o el domo en esta parte en donde no está perforado. De hecho, hicimos un pastel delicioso que es de 3 leches relleno de flan. Es un beso de ángel buenísimo así en vasito. Te dejo aquí el video para que vayas a verlo. También te lo pongo abajo en la descripción. Y hay muchos pasteles en vasito que hemos hecho aquí en el canal. Te dejo algunos en la descripción, pero puedes
explorar la sección de videos y ahí vas a encontrar muchísimos postres o pasteles para vender. Y pues aquí lo que yo te sugiero, siempre te digo que les pongas una etiquetita, pienso que se ven muy bonitos y pues así como para tapar esta parte que yo sé que a muchos no les gusta, queda del tamaño perfecto. Ya se ven súper bonitos y también les puedes poner otro tipo de etiquetas así adelante. Si tú tienes etiquetas ya personalizadas, es lo ideal. Ya tú puedes ponerte más creativa con el envasado. Si estabas pensando en vender postres y no sabías por cuáles decidirte, de verdad creo que estos son una excelente opción porque la gente ya conoce estos sabores, los ama, llevan años siendo un éxito. A veces no se trata de inventar algo nuevo, sino de tomar lo que ya funciona y darle tu propio toque. Así que anímate a prepararlos porque además de verse muy atractivos, tienen muchísimo potencial para convertirte en tus próximos favoritos para vender. Ojalá los hagas y que este sea el comienzo de muchas ventas y de muchos pedidos. Mm, de verdad, es que los pingüinos son mi pastel favorito de estos de así industriales, pero hacer esta versión casera, o sea, lo puedes hacer bien fácil desde tu casa. Es un cuchareable, es un pastel, es un postre que se disfruta muchísimo. Así que te recomiendo que hagas estos pasteles para vender. Son los postres perfectos, o sea, ya tienes la publicidad solita de cada uno de los pastelitos, o bueno, en este caso de las galletas. Entonces ya eso te ayuda muchísimo. Son de los pastelitos más populares, al menos aquí en México, pero claro que tú puedes hacer variaciones, puedes hacer diferentes versiones con otras golosinas o pastelitos que vendan. Incluso, o sea, si a ti se te antoja ponerle mermelada a estos, ponles mermelada. Si quieres ponerles otros sabores de mermelada, si quieres usar otras galletas, básicamente yo he visto, o sea, yo he observado estos pastelitos populares y siempre son los mismos sabores, nada más van combinados. Entonces, pues usa los productos más populares de donde tú vives. Yo digo que estos se te van a vender solitos. En total de las dos recetas me salieron 17 pastelitos en este tamaño. Recuerda que esto va a variar dependiendo pues de qué tan ancho esté el vasito que estés usando, si está más bajito. Entonces, pues más o menos yo te doy así las cantidades para que tú los hagas. Si quieres solo hacer el de chocolate, puedes hacer el de chocolate. Si quieres solo hacer de galleta o de gansito, o sea, es lo que te decía, puedes hacer las combinaciones que tú prefieras. Escríbeme en los comentarios si te gustaría que hiciéramos más sabores de este tipo de pastelitos así que se venden solos y que son súper populares. Son pues estos pastelitos de la tiendita, así que escríbeme en los comentarios cuál fue tu favorito, el de galleta sponge, el pastelito de gansito o el pastelito de pingüino. La verdad es que me gusta mucho la presentación, pero también yo creo que se vería bonito en los contenedores cuadrados que también te he mostrado. Te dejo más videos abajo en la descripción, siempre revisa porfa la descripción porque ahí sé que te dejo más ideas que tal vez no has visto. Y si haces estos pastelitos así para vender, mándame tu foto, o si haces cualquier receta de aquí del canal, yo me encanta verlas. Aquí les pongo algunas que me han enviado recientemente. Algunos los han hecho para vender, me mandan mensajes súper bonitos que a sus clientes les gustaron mucho los pasteles que han hecho con las recetas que les compartimos aquí. También cuando los hacen para su familia, aquí les voy poniendo algunas fotos que me enviaron. Pues las fotos ya sabes que me las puedes enviar por mensaje privado. Preferentemente yo reviso más Instagram, pero también las puedes mandar por mensaje privado a través de Facebook. Y aquí te pongo mis redes sociales por si todavía no me sigues, pues para que me sigas también por allá. Y antes de irme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Siempre ya saben que en todos los videos ponemos la lista de personas aquí en agradecimiento. Estas personas son todos los miembros que están hasta ahorita actualizados al día de hoy. Hay gente que de verdad nos apoya desde hace años ya, entonces se los agradezco muchísimo. Si tú te quieres hacer miembro pero por ahorita no puedes, también nos apoyas mucho cuando compartes nuestros videos. O sea, también cuando interactúas, cuando te suscribes, cuando le das like. Generalmente yo me baso un poco en eso para hacer segundas partes o otras versiones. Por ejemplo, si yo te digo ahorita, si te gusta este video, si quieres ver la versión siguiente de pastelitos así en postre para vender, pues yo me fijo mucho en cuántos comentarios tiene o si lo compartieron muchas veces, pues eso quiere decir que les gustaron mucho. Así que compártelo, suscríbete, no se te olvide suscribirte porque es completamente gratis. Y si quieres ver más recetas deliciosas, pues no te pierdas esta de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.